Hola, vamos a ver si encontramos a Di. Hoy aún no lo he visto. A ver, Di, haz el favor que me has dicho que ya puedes hacer directos. A ver si te encuentro. A ver. Hola, Luis, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Estoy intentando invitar a Di, pero no lo consigo. Me ha dicho, ya tengo suficiente para hacer mis propios live. Y digo, vamos a verlo, vamos a hacer el live a ver si podemos por fin hacer este fin de semana el live con Israel, con Di y con Dania. Porque Di tiene muchos seguidores, pero sí que es verdad que no le dejan hacer directos. No entiendo muy bien por qué. Pero bueno, uy, ahora mismo no veo. A ver. Uy, no sé qué está haciendo. A ver. Vale, voy a cancelar esto. Y voy a ver. ¡Ah! ¡Ay! ¡Ay! Ya lo veo. ¡Eh! ¿Cómo estáis? Ya puedo, ya soy normal. Qué bien, ya puedes hacerlo. Soy Ah, normal, yo. bueno, oye, ¿sabes que quería hacer una cosa, pero no he podido hacerlo? Bueno, quiero hacerte una cosa muy divertida. Espero que te la tomes como divertida, que es lo que es. Pero ya te la haré, no te puedo decir, porque si no, no va a ser sorpresa y quiero ver tu reacción. Pero que dame una pista o algo, ¿no? No, no, es en mí, no es en ti. O sea, Ah, que te vas a disfrazar de Mako para bailar Lore, Lore, Mako, Mako con Tania. Yo propuse a ella que te ponga a ti ahí morena a bailar esto. Ay, ¿qué pasa? hombre, podría ser muy divertido. A ver, una pregunta. ¿Cuándo puede cobrar un mes en España? Más exactamente en Valencia. Ah, tenemos una pregunta. ¿Puede cobrar una al mes en España? O sea, un peluquero, ¿cuánto cobra de sueldo? Entiendo. Ah, a ver, la diferencia es si estás contratado o si eres autónomo. Y también depende de un ejemplo. Yo en Marbella, yo en Marbella trabajaba solo 3 días, pero Ujú. me valoraban mucho más la calidad que la cantidad de trabajo y yo cobraba en función de eso, o sea, por 3, 4 días entre 1.200 1.500 euros, pero normalmente está sobre los 1.200 euros, 5 días o 6 a la semana, yo creo, más o menos. No. Bueno, el sueldo mínimo en España es de 1020, creo, o 1040. Sí. Sueldo mínimo interprofesional. Y entonces normalmente te dan pluses por el hecho de trabajar, pues bueno, pues fin de semana, bueno, la prima la pone la empresa. Yo si Y contrato a después si eres alguien para autónomo, trabajar para mí, yo menos de 1.100 yo no pagaría. Primero porque, hombre, si yo contrato, significa que tengo el flujo suficiente para contratar a una persona. Pero yo menos que eso yo no veo justo para una persona, la verdad. O sea, no quería sí, cobrar yo menos y no voy a pagar menos, ¿sabes? Es lo claro. que yo decía el Sí, otro sí, día sí. para Richie. Yo digo, mira, mi plan es, tú sabes, mi plan es dentro de unos años que mi peluquería vaya sola y yo me vaya a mi Andalucía querida. Y, Ah, y, bueno, ya me y, explicarás. ¿Dónde te y- irías? y nada, a más bella, como siempre. A Madrid. Y la persona que se quede encargada de la peluquería cobraría bien, porque yo pienso que si cobras bien,
al final trabajas bien, ¿sabes? Y no Mm, tienes mm. necesidad de... Ten cuenta que todo el follón tenemos nosotros, los que tenemos la peluquería, porque somos los que ahora mismo no estoy trabajando, pero ahora estaba pensando en la agenda de mañana, lo que tengo que comprar, el pedido que tengo que hacer del champú y tal, y los seguros y todo. Y una persona va a trabajar, gana 1.200, 1.500 pavos y se va a casa sin preocupaciones. Yo creo que es un buen trato. Sí, la verdad es que sí. Hombre, te digo una cosa, yo creo que una persona, porque a ver, yo he ido de todo, ¿eh? En este mundo de la peluquería, pero no os dejáis hacer, o sea, porque siempre hay el típico dueño tacaño que te intentará hacerte contratos más pequeños, cosas así, de 500, o sea, como medio jornada, cosas así. No os dejéis hacer porque al final vives y estás dejando la salud. ¿Me Hombre, explico? para eso yo prefiero contratar a un autónomo y contratar, no, contratar a Sí, una persona autónoma que trabaje días sueltos y que cobre en función de su trabajo. claro, sí, 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 Entonces, sí, para sí, es pagar, verdad. entonces no es paga poco, es trabajo por lo que trabajas. Entonces, Sí, sí, es un trato justo. total. Más que nada porque yo he trabajado mucho como autónomo para otra gente. Sí, yo también. Y, y llevo un tiempo ya que he visto que no sirvo para trabajar para otros. Y, no, es que Hombre, es llevo, muy llevo diferente. fatal, fatal, fatal que me controlen la agenda. Fatal, fatal. Sí, Porque sí, no sirvo para decir a mi jefa, si tú eres mi jefa, yo digo, mira, para este perro, que es un perro que se porta un poco mal, yo necesito en vez de 1 hora y media, 2 horas, y que mm. me ponga 1 hora y media entre un perro y otro. Y me cabrea porque, oye, no me chupes. Me cabrea porque, no sé, la agenda es una cosa muy personal mía. Yo necesito mis tiempos y mi control. Y aparte yo soy muy Claro. controlador con mis cosas. No, Tengo, yo te entiendo perfectamente. A mí también me costaba, y sobre todo que eso que acabas de decir es una cosa que es una lucha de mucha gente, ¿no? Que tú coges un horario y tú te dices, vale, pues va, te voy a poner, porque la gente que hace la agenda muchas veces no es consciente del trabajo que implica. Un bollero de Berna y te lo voy a poner y lo tienes que hacer con 1 hora porque después te he puesto un schnauzer, te he puesto un caniche y después te he puesto un pastor alemán lleno de muda, ¿no? Y te dicen que todo esto lo tienes que hacer en 1 hora cada uno, total, 4 horas. Y bueno, terminas deslomado porque según cómo te vea el bollero y tal, terminas hecho un Cristo. y no solo físicamente, sino mentalmente. Para mí, cumplir una agenda, además, por eso he enfocado totalmente distinto ahora mi trabajo. Yo no quiero cantidad, quiero pocos perros y disfrutar más mentalmente, porque yo sé que me agobio. Y cuando yo me Claro, agobio, la zarigüeya finge que está muerta, yo huyo. O sea que si yo si me agobio, tú sabes que te vas, cerrar. Y yo soy de las personas menos despreocupadas del mundo. Yo no tengo ningún problema en cerrar la peluquería y o sea que, pero este sí, proyecto, yo estoy haciendo con bastante calma y bastante a mi medida para no agobiarme. Y con una agenda claro. bastante llena, sí que me agobio. Si tengo una agenda bastante llena, pues yo prefiero contratar a una persona que bañe, saque perros, a mi gusto. Mm. Y a partir de ahí ya, pero es que yo he trabajado cuando empecé en una tienda que eran 10 perros, 12 al día, era un agobio porque yo bañaba un perro, precostaba, bañaba, metía en la jaula para secar, en la cabina para secar, mientras estaba secando, estaba precostando, lavando otro, sacaba el de la cabina, ponía, era Era agobiante. un estrés. Mm, mm. Y aparte Oye, para los perros tampoco, porque tampoco los maneja como tienes que manejar, ¿sabes? sí, sí, sí. Vas muy, no bruto, porque tú si trabajas con animales nunca eres bruto, pero no tienes la sensibilidad suficiente para atender cada perro en este momento. Yo creo que eso es muy Bueno, y importante. de escuchar lo que necesitan y darle un poco su tiempo, su espacio, parar. Entonces, sí,
Luis, es que hay lugares en que son fábricas y otra cosa que a mí me molesta mucho es los clientes que te dicen, bueno, mira, me voy a comprar en una hora vengo, espérate, o sea, en una hora vienes, no, ya te aviso cuando termine. ¿Tú eso también lo haces, supongo, o no? Eso de que No, cuando termine le yo avisas. soy, mis clientes, la verdad que yo estoy muy contento con todos los clientes que tengo y siempre yo tengo una norma. Yo explico, mira, yo te cojo tu perrito ahora, 15 20 minutos antes de terminar, te aviso. Cuando vengas, no entres, me manda un mensaje que ya está fuera. Vale, Yo te digo si puede entrar o no, no va a ser que esté rematando, incluso haciendo una foto del perro. sí, sí. Y todos lo hacen, todos lo hacen y lo entienden. Si tú explicas bien, yo digo, mira, tú conoces mi peluquería es todo Mm, cristal. Yo sí, digo, correcto. mira, no, si, no es porque tú no me veas trabajar, si tú quieres, tú pasea por Y lo ves. delante, pero que el perro no te vea, pero lo estás viendo. Incluso hay clientes que me hacen fotos de lejos y todo. Pero yo digo, es que si yo estoy rematando el perro y se pone muy nervioso y no puedo terminar, yo bajo el perro de la mesa Claro, y se va tal cual. O sea, claro, sí, sí. hay que educar también a los clientes. ¿No? Sí, lo que pasa es que, a ver, también tengo una cosa, ¿cómo te diría? Hay personas que no tienen la seguridad que tienes tú porque tienen como una sensación, no sé, a ver, igual sí, Luis te lo diría mejor que yo, ¿no? Pero tienen la sensación que a veces no pueden decir lo que quieren. ¿Por qué? Porque a veces tienes, mira, si tú trabajas, no sé, ¿has trabajado en una clínica tú Yo, alguna vez de sí, veterinaria? Sí. sí. Pues, ¿qué pasa? Que hay veces que te dicen, no, es que tú tienes que cumplir con esto, ¿no? Tienes que cumplir con este horario, tienes que hacer esto. Entonces, ¿qué pasa? Que tú vas al jefe y le dices, mira, es que claro, se me ha puesto el cliente ahí, tengo miedo de cortar al perro, dile que se vaya. Ah, no, no, yo a un cliente no le voy a decir que se vaya, ¿sabes? Entonces, ¿qué pasa? Que entras como en un estado en que tienes que hacer cosas que sabes que no debes hacerlas así por la seguridad del perro, pero al final es alguien externo que no tiene ni idea de peluquería te está imponiendo. Entonces, eso es lo que yo llevaba mal de trabajar por otros, ¿no? Que a veces te imponen sus normas que no son las que tú necesitas para trabajar bien. Ya, todo eso es lo que incluso lo que tú has dicho ahora de los clientes que se queda, yo tengo muchas normas, o sea, yo soy muy maniático y una de las normas es que los clientes no se pueden quedar en la peluquería. Los perros están más nerviosos cuando los clientes, no es una cuestión, es lo que yo explico todo, ¿sabe? Los clientes aceptan las cosas cuando tú las explicas bien. Yo explico, Mm, no es como una pecera, puedes ver tu perro siempre que quieras, mientras él no te ve a ti. Pero ya verá, incluso me trajeron un que el otro día que estaba súper nervioso mm. ay, es que está muy nervioso y tal. Yo digo, tú tranquila, eh, déjamelo y ya verás tú que se tranquiliza. Cuando el dueño se va, se pone a Ya buscar dos, está. tres minutitos, mientras yo lo dejo suelto, mientras me pongo mi delantal, mi abrigo y tal, y cuando el perro ya quita el dueño de la cabeza porque ve a Frida, ve a Bruno, ya está ya otra cosa, pues lo meto en la Ah, es mesa. que esta estrategia es muy buena, la de tener a tus perros en la peluquería. A mí me ha servido siempre mucho. Porque como ellos están relajados en la pelu, es como Incluso que es lo bueno miran en estar para plan, perros mira, tengo gente que no son clientes, son nuevos, y va a entrar en la peluquería, el perro no quiere entrar, lo que hago es sacar a Frida a la recepción y el perro ¡pum! Entra. claro, Entonces a los dueños les gusta. claro. Es, Sí, es sí, una, sí. es una cosa que utilizo mucho mis perros. Ella cuando no se pone en plan gruñona es bastante simpática. Pobrecilla. Y es que tenía una caniche que era espectacular. Es más, la tenía suelta todo el día por la tienda y la gente decía, pero no se va, pero no se va. Y digo, no, no te preocupes, no se va a ir a ninguna parte. Porque te sigue, lo que pasa es que cuando tú estás trabajando, ella se va, se sienta donde le gustaba y a la dormir. Y entonces, ¿qué pasa? Que la gente ve que tus perros están por ahí dormitando y tú estás trabajando y ya está. Pero
pero te aseguro que es algo que me ha servido mucho para controlar casos de perros. Bueno, de hecho, acabo de hacer un vídeo ahora mismo que aún no lo he publicado, pero que dices, la gente es que se lo pone difícil para trabajar a veces, ¿eh? Perros agresivos, ¿vale? Que es que le ha dejado las patas, la cara, o sea, lo más difícil lo has dejado para el final. O sea, en lugar de decir, tengo un perro agresivo, voy a hacer esto primero y después haré el resto, ¿vale? Porque es lo más complicado, ¿vale? No, lo dejo para el final. A ver si entonces ya está tan estresado que no puedo con él. Eso me pasó una vez, cuando yo empezaba de peluquero, ah, había un perro de aguas que solo podían hacerlo sedado, de lo agresivo que era. Y era de un veterinario. Yo tenía mi peluquería, pero me llamaban a este veterinario para yo ir a afeitarlo. Pero era extremadamente agresivo el perro de aguas. Y la primera vez empecé por el culo, por las patas y tal. Y cuando ya me tocó la cabeza, el perro ya se iba a despertar. Mierda. Yo lo hice No. 3 veces, pero la otra vez ya empecé por la cabeza y después ya lo Claro, demás. Pero claro. hombre, yo estoy contra de hacer los perros sedados, pero hay veces que no hay otra opción, pero siempre bajo eh, Supervisión médica. supervisión veterinaria. O sea, el veterinario estaba con nosotros, es el que monitorizaba y que hacía todo. Pero es que un perro de agua que es extremadamente agresivo, que no se deja tocar por nadie, que vas a dejar que se haga como una oveja y claro, No, los no, nudos y todo eso, pues no, hay que no. solucionarlo. No, aparte que, mira, lo hablábamos ayer con Tania, que Tania ahora mismo está aquí, se acaba de conectar. Buenas noches, españolito. Mira, Isra me dice, buenas noches, chicos. ¡Hola! ¡Uy, si estamos todos! Podríamos hacer un directo conjunto sorpresa. A ver si puedo. Ay, A ver si los podemos añadir, no sé si se puede. A ver, voy a intentarlo yo también. voy a intentar yo. Es que Ah, Israel. Tania no la veo. Mm, Ah, a ver, Tania. A Israel le pasa lo que me pasaba antes, que yo no cumplía los No, tiempos de TikTok. Israel todavía está ahí. tiene que cumplir con los requisitos, ¿no? Sí. Vale, vale, vale. Jo, pues Tania tampoco la veo, ¿eh? Porque te tengo a ti Hombre, y de hecho. Israel sí se conecta con el TikTok de Cacha, sí. Porque este sí me cumple. Oh, 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 ¿cómo? ¿Que tiene un TikTok de cachas? Sí, Cuéntame eso, que no lo sabía. el personal. Yo digo de Cachas en plan Ah, coña, porque ahora se ha puesto ahí cuadrado el tío. claro. Se ha puesto Hostia. cuadrado. Bueno, pero Lo que él ha perdido y ha ganado masa muscular he di, encontrado yo. O sea que, di. Yo te he ahora visto me voy a cachas a aprovechar ti. que me estoy cogiendo un Yo te trancazo a ver si pesco algo de peso ya. Otra vez. di, yo te he visto a ti cachas, eh. Ya, hombre, yo he estado bien, en Marbella. Lo que pasa que como a Mira, mí Israel ha dicho que va a la otra pasa cuenta. que a veces. ¿Sabe Ah, qué pasa? ves, ves. Vale. Tengo, Lo que pasa es que no entiendo. yo tengo muchos problemas, ¿cómo se puede decir? Muchos problemas, muchos problemas de aquí. Y sí, 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 no casos de la ansiedad, Normal. desde niño. Es un ejemplo, yo sufro mucho de insomnio. Yo Ah, puedo dormir 3 horas al día solo, o cuatro, no way. como mucho. Y yo tengo amigos que dices que no sabe cómo yo funciono, porque parejo que he dormido. Mira, tú has estado conmigo 2, 3 días y yo Sí. parecía que había dormido como 8 horas, pero no. Sufro insomnio, luego tengo mucha ansiedad y la ansiedad, cuando yo estaba viviendo en Marbella, eso así, cuando tenía la ansiedad me ponía a caminar. Ahora con la Vale. tienda, que había la tienda, las obras, no he podido hacer deporte y la ansiedad y da comida, ¿sabes? Pero ahora tengo que o eso o llamo a Pitufo Gruñón para que me ponga en forma.
Ahí, ahí. Pero te digo que Pitufo Gruñón te va a poner en serio, ¿eh? Y no te va a pasar ni un centímetro, ¿eh? Va a estar controlando que estés recto, pero recto, recto, recto. Ya, ya, Te ya, voy a ya. contar, te voy a contar una cosa. No está aquí porque no tiene TikTok, así que lo puedo decir y no me va a decir nada, porque siempre que digo esto, no me deja terminar, ¿vale? Yo antes hacía ejercicio con Pitufo Gruñón, ¿vale? Bueno, no vamos a decir el nombre porque bueno, no está aquí, no se puede defender, digámoslo así. Y y hacíamos ejercicio juntos. Pero ¿qué pasa? Que yo tengo un defecto y es la parte del vientre, ¿vale? Que no tengo fuerza. O sea, realmente como tuve un accidente de tráfico como tú y me hice daño aquí. Entonces, yo con las manos aguanto muy poco y encima, como tengo toda la parte, digamos, de abajo poco desarrollada, cuando me toca hacer planchas, empiezo a temblar y voy haciendo así y entonces enseguida me muevo y en lugar de estar así, estoy ahí, así, así o estoy así, ¿vale? Y me dice, no, no, no lo has hecho bien. Y 5. Y tú, no, que no lo haces bien. 5. ¿Qué pasa? Que yo ya he hecho 10 y él sigue diciendo 5 porque aún no he hecho las 5, las 10 bien hechas, ¿sabes? Y al A ver, final dije, mira, déjalo. estoy intentando, mira a ver si tú puedes meter a Israel, es que todavía no domino cómo funciona eso. Ha entrado Sí, pero es que Israel. hay una cosa que no sé por qué, no lo entiendo. Es como que yo no tampoco veo a Tania. Y a Tania yo he hecho directos con ella. Es más, ayer por la noche hicimos un directo y me está diciendo reservar a una persona que ni conozco, que se llama Carmen, ¿vale? Sin, Carmen, si me ves, que no tengo nada contra ti, ¿eh? Pero claro, yo quería invitar a Tania y no me deja. Y después tengo a un montón de gente que tampoco conozco, que son la gente que me sugiere. Entonces no entiendo por qué. Porque yo me he puesto a invitar anfitriones y lo lógico es que me dejara ver a todos los que estáis aquí, a Sí. Tania, que lo estoy viendo, pero Irra, no. Es... intenta ver si tienes algún botón ahí para solicitar tú unirte a nuestro chat. A ver, cotidia tú ahí. Gracias, Tania, por lo de guapa. Ya que no veo Tania que Intentadlo. está en tu chat. Ah, está en mi chat, vale. Tania ahí me echó 2 veces de su chat. ¡Ah! Te echó 2 veces. Ahora le vamos a dar. Escribe No esta. puede ser. Tania, ¿qué es eso de echar a mi pobre Di? Por cierto, tengo ganas. Hola, Virginia de Argentina. Tengo ganas Ay, de venir él con mi está aquí. perrita. Ah, Aquí estoy. Tania, pídeme, pídeme. Al infierno a la derecha, exacto. Hola, Israel, ¿qué tal? Pues Buenas. este es el Cachas, es el director Cachas. El TikTok cacha. El Ahora. técnico cacha, según Di Sousa. Oye, No, él tiene una cuenta de Grome y una cuenta de cachas. La cuenta vale, personal, esta es no la cuenta de la Cachas. cuenta personal. Ya, ya, pero Yo me también, gusta yo poner también tengo apodos. una. Yo también tengo una personal. Yo tengo una de la perra. Yo te digo una cosa, en mi cuenta personal empecé a poner a mis perros, ¿vale? Pero al final empecé a escribir otras, a poner otras cosas y es mía de todo lo que hago yo, aparte de la peluquería. Hola, Rocío. Oye, tú has dicho ¿Y qué? antes, Nuria, de Luis. ¿Qué Luis? Espera, ahora no me sitúo. ¿De qué Luis? El que, espera, No, no tú has me sitúo. dicho, eso te puede decir Luis. Estaría en tu chat algún Luis. Entonces no sé qué Luis. Ah, no. Luis es una persona que estaba en el chat, que creo que ahora no está, que es Luis Botaro Grumer. Y que dice que existe lugares donde se trabaja como fábrica. Hola, Rocío. Oye, ¿todos vemos los comentarios de todos o no? De todos No, no, cada no, uno creo que ve los suyos. no, tú ves el comentario que me escribe a mí. Yo no veo los de Nuria. Es una cosa muy rara. Sí, pero por ejemplo, ahora escribió Rocío, pero ¿lo veis? ¿O Sí, no? Rocío puso hola. A ver, No, no, a mí me no. ha puesto, hola, no veas si está moreno, Irra, pero no, pues, pero entonces no lo A vemos. mí solo puso hola. Ah, entonces cada uno lee el suyo. Entonces, Exacto. ¡Ay, Luis está aquí! Dice. No es Aquí estoy. como Perdona, no es Luis. como en Instagram que lo vemos todo, ¿no? Sí, exacto. En Instagram es más chulo porque lo ves todo. Lo que pasa es que Tania no nos ha pedido invitación y no la estoy pudiendo invitar. Yo la veo, pero el invitar está vacío. Entonces no sé.
No entiendo por qué no me está Ah, dejando. Tania, es pídeme. Después de echarme 2 veces ahí, él no quiere dar la cara hoy. Claro, exacto. No quiere que le puedas decir algo. Oye, es verdad, Israel, estás negro, tío. Estás moreno, moreno, sí, moreno. sí, un poco, tío. Un poco dice. O si está más moreno que yo, que soy brasileño. No estoy medio colorado. Y aparte la luz esta de la... Bueno, no estoy, joder, ¿no? La luz esta... Al final, hombre, no llego a ser como Nuria. Es que, claro, estamos al lado de ti y de mí, que estamos blancos nucleares. Yo siempre estoy blanco Ah, nuclear. aquí ya no estoy tanto, ¿no? Es la luz esta. Mira, compárate, acércate. O sea, si tú te comparas, fíjate, somos la leche y el café. O No, sea, no. sí, sí, verdad. A ver, Tania dice, a Tania le da vergüenza que tiene pintas de ir a comprar cosas ilegales. Que sí sea suyo, Va, de verdad. Tania, conéctate, ¿Qué dice? hija, que si no, pero conéctate con live, porque Que estás sin la conectar foto a live. de papá y mamá. Ahora dice, mira, está con el hijo. Ah, sí. Falta la madre, que vete tú sabes dónde está la madre. En Zaragoza, supongo. Está mala. Sigue mala. Mira qué hijo bueno soy que no sé ni que mi madre está mala. O sea que. Ya está mejor, pero todavía malucho. No, yo hablaba esta tarde con Israel por teléfono. Debe de haber un virus o algo, porque Sí. yo estoy. Ayer por la mañana estaba yo genial, pero por la tarde empecé a notar la garganta, el cuerpo bajo y hoy estoy fatal. Supongo que mañana estaré hecho una mierdecilla, pero Te ahora. digo una cosa, Bueno, Luis, yo, Luis Aparicio, que estuvo con vosotros y aquí con está. todos nosotros, está fatal también. Y lo ha dicho por redes. Sí, sí, sí. Así que no te A ver extrañe que si nos hayamos A ver pillado si todos. Luis es el paciente cero. Ju, 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 ju. Ah, que Ya va. podemos empezar a hacer los test. Hola, Nos María. tenemos que aislar, familia. ¿Te imaginas? No, no. Por No, favor. me ha caído genial ese chico. No me ha defraudado para Es nada. muy... Ay, muy No, guay. no, no. Mm. Es A mí me muy, ha muy dado bueno. mucha ternura, me ha dado mucha ternura ya en lo final, cuando terminó la jornada. Él se sentó solito allí en las Estaba poltronas llorando y y todo el empezó a pobre. llorar, 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 llorar. Sí. Hombre, lo merece, el tío lo merece. A ver, normal, ¿no? El chaval donde vive y que te vayas a Europa y da un seminario allí y todo, pues, joder, normal. Se emociona un montón. Claro. Pero a mí os tengo que decir que me hizo sufrir un poco porque lo vi llorando ya el día antes en Facebook, estaba llorando y cuando le vi ahí sentado pensé, Dios, ¿sabes? Hasta pensé que le había pasado algo porque no, ¿sabes? Pensaba, no, algo más hay. Pero entre comillas me alegré, entre comillas, ponerle muchas comillas, que solo fuera por eso, ¿vale? Porque pensaba, claro, 2 días pensaba, ostras, hay algo más que no nos Gracias, cuenta, Antonio, ¿sabes? por la rosa esa. No sé qué Ya. significa la rosa, pero gracias. Hola, saludos Te de han dado Concepción. dinero, ¿Ah? te han dado dinero, te han dado dinero. Ah, pues el inmigrante pide. El inmigrante de dinero. Pues yo te digo una cosa, Di. Yo pedí a que la gente que sí donaba, que yo haría un peluqueros por el mundo, pero no me dan un duro. Así que me lo voy a tener que pagar yo, el peluqueros por el mundo. Oye, Porque sí estaría que, mola, como programa mola. Yo por vería. eso, que si consiguiéramos la financiación, yo lo que no tengo el dinero para irme a la América Latina, ¿sabes? Ah, vale. No, Ah, no ya. tengo dinero para eso, ¿no? Oye, Di, ¿cómo puede ser que tú sí que puedas añadir a Tania y yo no? Estoy celosa ahora. Porque ahora yo soy el que tiene el poder. Ah, Claro you've que got the después power. el dinero de Di, ¿no? Claro, claro. Ahora has cumplido con todo lo que debías cumplir y ahora ya nos pasas adelante a todos los demás que no hemos cumplido con Claro, todo el aunque régimen. no puedo. Di tiene TikTok Premium. Sí, Exacto. ya sí. Será la puerta toja. Sí. Oye, por cierto, te voy a decir una cosa, Tania. Al final, ¿sabes a quién tengo este fin de semana en casa? ¿A quién? Dame envidia. Aparte de la que ya te comenté, bueno, chicos, no os lo he explicado, pero este fin de semana en mi casa se hace un seminario y Ah, viene Paqui Ortega, ajá. ¿vale? Y toda la gente que va al seminario, casualidades de la vida,
estuvimos hablando, Tania y yo, de perros de agua. Y adivina quién viene, que no estaba previsto. Alejandro Cenizo. Así que adivina qué vamos a hacer. Vamos a estar, porque tenemos ahí unas consultas de unos perros, ¿vale? ¿Tú qué tal llevas el perro de aguas, Israel? Mal, lo odio. Oh, es como... Equipo. Pues, por casualidades de la vida, y le he dicho, oye, te vamos a hacer unas preguntas y le he enviado el vídeo, ¿vale? Y entonces me está, porque decía, no, pero hazme el favor, dímelo antes. Digo, vale, yo te explicaré antes, pero después lo hablamos, porque me gustaría que todo el mundo aprendiera, ¿sabes? Porque son esos perros que tiene a especialistas que saben mucho, pero el resto, cuando nos cae uno en la peluquería, eh, como que no sabemos muy bien, o sea, sí sabemos hacerlo porque vemos y más o menos sabemos Ya, hacerlo, ya, ¿vale? Pero sí que es verdad que hay cosas que no las tenemos tan claras, como esta del nudo que se acerca mucho a la piel, ese tipo de cosas. claro. Así que, pero como habías dicho que hacíamos un directo cada domingo, ¿no? Bueno, hoy estamos a jueves, ¿no? Miércoles, ¿qué estamos hoy? Es la hora del té. Ya le hemos puesto nombre. Exacto, es la hora del té. Claro, aquí estamos todos en la hora del té compartiéndolo. Pero te digo una cosa, pero sí que estaría guay el poder hacer un resumen de la semana. Sí. Yo tengo. A mí me gustaría un poco también hablar de- Mira, un ejemplo. Yo estaba hablando con Lorena Della, ¿sabe quién Ujú. es, no? Y he dicho, Sí, mira, estaría bien también hablar en un directo. Oh, Raquel. Porque hay gente que ha puesto ahora nueva peluquería de los problemas que está teniendo, problemas o las cosas que están haciendo que va funcionando bien para los nuevos negocios, ¿sabes? Y aparte Sí, sí. así también ayuda también quien ha abierto ahora sabe por dónde tirar, ¿sabes? Si tiene dudas sobre un ejemplo, hay gente que me ha preguntado, puse los precios, pero yo creo que son caros, mis sueños son caros. Y yo personalmente el consejo que yo doy es que no lo baje, pero ese tipo de cosas estaría bien también hablar también, ¿sabes? Con gente y sacar dudas de esta gente que tiene es dudas. que yo creo que es mejor. Mira, te lo digo en serio, porque yo he trabajado en empresas mías, ¿vale? Y he trabajado para empresas que no tienen nada que ver con el mundo de la peluquería. Y lo que haces en estos casos es hacer una tarifa. Voy a poner un precio random, ¿vale? Precio de un perro 50 pavos, ¿vale? Y si tú quieres bajar el precio, porque dices es que es demasiado alto para el inicio, haces una oferta de inicio y dices, vale, durante el primer 6 meses, oferta por lanzamiento de negocio. Y coges y lo pones a 40, pero le dices, vale 50, ¿vale? Vale 50, pero porque he iniciado el negocio te lo dejo más barato. Porque si lo pones a 40 y después pretendes al año subirlo a 50, y me estoy inventando los precios, ¿vale? Ujú. Te va a costar un montón. Hola, Artur, ¿qué tal? Yo soy de los que prefiere tirar la tirita de golpe. Yo prefiero poner a 50 y cobrar 50 y ya está. Yo estoy Eh, contigo, porque luego hagas lo que hagas, te va a costar la vida, vas a perder Dentro de cojones. 6 meses, quiere subir de 45 a 50 y la gente le va a sentar mal. Y Ya. aparte, tú tienes una clientela que es la clientela que va a por ti por ese precio. Entonces, Sí. para ellos, pero también es verdad que para ellos, un ejemplo, yo cuando abrí la pelo, yo tengo un colchón de unos meses que yo puedo ir haciendo la clientela que quiero y me está funcionando. O sea, tengo la clientela que está dispuesta a pagar, pero no me estreso porque tengo un colchón. Es verdad que una persona que no tiene un colchón a lo mejor se ve agobiada y, hostia, tengo que bajar, tengo que bajar. Si bajas, en vez de hacer 6 perros para ganar, un ejemplo, 1.000 euros, vas a tener que hacer 15 para ganar 1.000 euros. Y eso ya es un estrés y al final va a acabar cerrando. O sea, Yo yo sé prefiero porque me mantener, pasó a mí en cuarentena. Me comí el colchón. Ah, fíjate, uy, de la cuarentena tengo un Me cabreo levanté por la en cuarentena. cuarentena. Bueno, es que hay una cosa que yo no sé si vosotros habéis hecho, que es lo que se llama un plan de negocio. ¿Lo habéis hecho antes de empezar? Yo sí, yo no. ¿Sí? Yo no he hecho nada. yo ¿Y sí, tú, hombre, Tony? porque tú no has empezado nada. Por eso.
Yo Yo sí, sí lo hice, pero es verdad que yo no te me he dicho bueno, en su día, yo he estudiado publicidad y marketing, pero antes, yo que nunca he sabido qué quiero hacer de mi vida. Antes hice un año, año y medio, no me acuerdo, de empresariales, luego publicidad y marketing, luego hice otra carrera que no me acuerdo muy bien de qué era. Pero esta duré como 3 meses o así. Y solo entré en esta carrera porque vi una persona que me pareció atractiva. Así me pedí cambiar de carrera. A los 3 meses, cuando vio, Y a cuando los 3 meses estoy ya en no la me contigo, parecía guapa esa persona y dije, mira, voy Pero entonces no la terminaste la publicidad tampoco. No, ¿O sí? me quedé a 6 meses de terminar. La abandoné. Yo que no sirvo para estar. Me gusta el marketing. eh, yo siempre digo, yo me vendo mejor de lo que soy peluquero. O sea que no soy tan buen peluquero, me vendo bien simplemente. Y, y me gusta el marketing y tal, pero no he terminado. No he terminado y no tengo ganas de terminar. Normal, ¿qué te vas a Para mis poner ahora? padres es una jodienda, porque mis padres siempre han querido, mira, mi hermana es abogada, y mis padres siempre han hecho todo para que nosotros estudiásemos, pero hay uno siempre que no quiere estudiar, y este soy yo. Pues yo te digo una cosa, a mí también me pasó algo similar, pero diferente, porque yo terminé empresariales, económicas, ADE, terminé el máster en dirección de marketing y trabajé en marketing como 20 años. Y cuando dijo, abro mi negocio y me dediqué a hacer cursos de peluquería canina y me encantaba y me pasaba el día haciendo peluquería, todo el mundo decía, pero ¿qué coño haces? O sea, ¿qué coño haces? Incluso ahora, cuando, cuando saben que a veces hago yo peluquería y ahora yo soy desarrolladora web en una empresa grande y tal. Ujú. Y, y cuando saben que hago peluquería es como, ¿cómo? O sea, es como que lo ven como algo, no, a veces tengo la sensación como minusvalorar Sí, y, y, y- y creo que eso no es justo, porque realmente yo he estudiado mucho, yo tengo muchos títulos, pero no lo estoy diciendo ahora para decir, mira qué guay que soy. No, lo estoy diciendo porque yo los tengo y sé, porque también he estudiado peluquería, lo mucho que estudian los peluqueros, que no tienen un título oficial de licenciatura, de diplomatura, de tal, da igual. Pero tío, si os pasáis la vida estudiando, os pasáis la vida trabajando, estudiando y todos los fines de semana, y eso es algo que no tiene Pero da un igual, tiempo. Noria, somos del sector servicio, y el sector servicio, quiero o no, el tema del clasismo siempre está por debajo. yo he Bueno, es notado que ¿Sabes? cambio de unos años para aquí, ¿eh? sí. ¿Ah? Yo he notado cambio de unos años para aquí. Noto que los clientes valoran mucho más en general y lo dices y, pues qué guay, tal. Yo desde que empecé sí noté cambio. Hombre, a mí la verdad es que los clientes nunca me han tratado mal. Yo no noto una discriminación, pero yo siempre creo que la gente, no es como un ejemplo los cocineros. Los cocineros antes era quien hacía la comida, yo siempre era el ejemplo de ellos. Y ahora son chefs, tienen su universidad, tienen su categoría, ¿sabes? ¿Y qué quieres ser de mayor? Un chef. Ah, pues un chef, ala. ¿Qué quieres ser? Un peluquero. Ah, vas a limpiar culo de perros toda tu vida. Sí. Sí, es verdad, eso es verdad. Es Cierto. verdad. Lo que pasa es que también creo que debemos hacernos respetar. Y yo me incluyo, porque aunque ahora mismo no soy peluquera en activo, bueno, hago a mis perros y sigo haciendo cosas, pero no tengo mi negocio 24 horas al día. Yo he llegado a tener 3 peluquerías caninas, ¿vale? Y entonces, y he trabajado para otros y tal. Pero aún así, es como que o sea, lo encuentro injusto. Lo encuentro injusto porque lo he vivido, lo he hecho y tengo todas las formaciones. Y realmente no hay. Bueno, en la programación también es así, ¿eh? Los programadores también estudiamos una burrada, porque realmente es súper esclavo, porque nunca terminas de hacer ningún curso, porque no has terminado la cosa que ya te lo han cambiado. Pero en la peluquería también es así, pero es que como mínimo en programación tienes los fines de semana, pero es que en la peluquería hasta los fines de semana te vas a clase. O sea, aprovechas el fin de semana para irte de clase. Entonces es como, o te gusta mucho, 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 o eso afecta no solo a las relaciones que tienes alrededor tuyo, a tu pareja, a todo el mundo, porque claro, o te gustan mucho los perros y, y te vienes. ¿No os ha pasado eso? Eh, el tema de los
de las relaciones, de las parejas y todo eso. Yo siempre he dicho, principalmente gente como, hombre, tú ya no estás en el activo y Tania no compite ni nada, pero gente que está en activo como Isra y yo, que competimos y damos seminarios y todo eso, o sea, en 2019 he contado que he pasado solamente 8 fines de semana en casa. Au. Ya me conté entre seminarios, campeonatos o cosas, 8 fines de semana en casa. Y clases privadas, pues es que cuando voy a dar clases privadas, por fin de semana. Y al final, o tu pareja, ¿entiendes eso o no? O sea, y eso que mi pareja no era del mundo del perro. Al final tenía que entender y tener mucha confianza en ti también, porque es, quiero o no, pasas todo el fin de semana lejos y tal, y no sé. Hombre, Israel que tiene pareja en el mundo del perro. Mira, un día podríamos hacer un videoblog rosa de este hablando de la pareja de moda. Ay, Sí. Israel y la novia. Esas son la moda ahora. Qué tonto eres. Te has No puesto es con tonto, pero me quiere. Yo antes de la cuarentena sí estuve un poco agobiado, ¿eh? De lunes a lunes perro, ¿eh? Ahora ya Claro. como lo dejé la peluquería y solo hago perros de exposición y perros y clientes más, bueno, pues me lo tomo más guay. Pero antes de la cuarentena, uff, Y tú lo tenías peor, porque antes de la cuarentena yo todavía estaba en Madrid y tú estabas en Andalucía. De Andalucía, si quieres ir a un campeonato en Italia o algo en coche, porque nosotros muchos campeonatos vamos en coche, con lo cual ir de Andalucía a cualquier sitio es un coñazo. O sea, claro. Yo es que tenía la de aquí a peluquería, Barcelona son 6 horas, de Andalucía a Barcelona son 11 12. yo tenía la peluquería, antes de entrar a la peluquería ya me bañaba un cocker americano y un caniche. Hacía mis 8 horas de peluquería mínimo y después me bañaba otro cocker americano, otro caniche. Llegaba el fin de semana y clase privada o exposiciones o seminarios fuera. Y estaba ya. No. Llega un momento que peta. Yo, hombre, a mí la verdad es que a mí me gusta. Yo soy muy competitivo, no soy mal perdedor, pero soy muy competitivo, me gusta competir, pero porque compito contra mí mismo, eh, pero es aditivo. Israel sabe, yo llegué, cuando yo estaba en Marbella, yo me planteé dejar la peluquería, había vendido mis expulsadores, mis cosas, iba a dejar del todo la peluquería, no solo competir, del todo. Y, y llegó un punto que bajé el ritmo y echaba en falta. Y ahora he vuelto otra vez, pero porque echaba en falta. Es un subidón y aparte, no solo la competición, sino el rato que pasamos los compañeros y todo eso, mola un montón también. Claro. Bueno, a mí es lo que más me gusta de las competiciones, es eso, es los amigos, la gente que conoces, La gente. es todo, sí, es la gente, sí, resumidamente. Mira, a mí Es me lo que, gusta mucho ir a Italia o algo así, o a Alemania que he ido. Y es que yo no hablo ni italiano ni alemán, pero hablamos con la gente, o sea, con símbolos, con Google Traductor, vamos hablando y mola, porque al final de cuentas te hace amistad sin saber hablar otro idioma. Ya, mola, ¿Qué mola. hará, qué hará Nuria que ha apagado la cámara? Hmm. Algo malo. A ver, explícame. Estábamos hablando antes que ayer me habías echado 2 veces del chat. Pero no lo digas, no me lo recuerdes, qué Está vergüenza. echado 2 veces, te echó. Sí, me ha echado de mala manera. Vete de aquí, coño, vete. Además ya me conocéis a mi pater que tengo, os podéis imaginar el pollo que le monté, ¿no? pues chicos, que me he ido, pero se estaba escuchando, porque es que simplemente quería compartir el live, pues porque quería compartirlo, porque comparte live y tal y que igual. Y me he puesto a compartir y sin darme cuenta le he dado a Facebook. Total, que se me ha Ah, ido, pero seguía oyendo. Hola, Mile de Me he dado Colombia. cuenta. Un abrazo. Dentro de poco, mi amigo Israel de España va a estar por ahí, por Colombia. ¿Cuánto vas a estar tú por Colombia? Colombia tengo dos que me quieren llevar, pero no he cerrado fecha.
todavía no sabe. Pues dentro de poco Israel va a estar en Colombia. No, no Dile cerrado. que, dile que me mete en la maleta y voy también. Tengo cerrado, ¿qué tengo cerrado? No lo sé. Sí, Costa Rica voy ahora, México y Ah, Ecuador. Sí, mira, Ecuador. está José Caramillana también. Que por cierto le he Sí, pasado la lo acabo foto de hoy ver. que me ha pedido el otro día. Has cumplido, ¿eh? Sí, hombre, claro, yo lo que digo cumplo. Siempre. ¿Qué Y más, foto? más cuando te No, escribo. una foto que hice con él en Astero y Ah, con Esther. Y ayer me pidió y yo la he mandado hoy. Colombia Claro. es grandioso. Hombre, sí, imagino. A mí, hombre, yo soy vecino, soy de Brasil. Aunque parezca que soy de Cuenca, pero soy de Brasil. Entonces, Con el acento, dices, no, yo a también me... veces un día conozco Colombia. ¿pero tú has estado en Colombia, Di? Yo no, Colombia no. He estado en Argentina, en la Patagonia, pero en plan mochilero, en mi época mozo. Y, y la Patagonia solamente, y Paraguay también he estado. Pero Paraguay he ido a comprar. Paraguay antes, no sé ahora, pero Paraguay cuando yo era más joven vendía muchas cosas de estas tipo chino, ¿sabes? Ujú. Y entonces íbamos a Paraguay a comprar cosas y luego revender. Chicos, tengo dos preguntas en mi feed. Uno, hola chicos, Irra, ¿con los cortes de Expo te da para vivir? No, no, yo tengo mi trabajo. Ah, tú tienes tu trabajo y solo haces los cortes para De la de cuarentena Expo. trabajaba en una peluquería y ahora por la mañana estoy de jardinero. Por eso está moreno como Por está. eso soy negro. Ahora lo entendemos. Yo pensaba que ha hecho este chico para coger ese color tan rápido. Ujú. Hombre, Ah, no tiene nada. en mi hijas Costa ayuda, pero Mi Ayuda. hermano tiene una empresa de jardinería y como acabé tan agobiado de la peluquería, dije, mira, paso. Y me fui con él y por las mañanas, entonces ahora sí me lo tomo de otra manera porque ahora solo hago los perros que yo quiero. Claro, es Qué diferente. fantasía, Sí. qué Sí, guay. ¿verdad? ah, Aquí la... Arreglo perros de gente de show o perros que a lo mejor me llama cliente a lo mejor antiguo y me gustaba como que la hacía tijera, que tal y que cual. Ah, vale, pues sí, te lo hago. Yo os quería preguntar una cosa, aunque hay una persona que ha preguntado antes algo que no he tenido tiempo de compartir y que decía que bueno, que realmente cómo lo hacéis, porque esto de que pensaba que en Perú solo lloraba la gente por pagar, pero que le ha gustado el hecho de pensar que en España también pasa, ¿no? Entonces, realmente a vosotros os llora mucho por... Bueno, Israel, entiendo que a ti no te van a llorar porque es un perro de expo y ya se sabe que el precio es ese punto, ¿no? Pero a vosotros os llora mucho por pagar, realmente, por el precio. yo contesto yo después, Tania, pero toda mi publicidad, todo lo que hago está involucrado son costes muy pulidos, muy trabajados, con lo cual yo creo, mi impresión es que solamente por el tipo de trabajo que yo hago, ya sabe que va a ser más o menos, no caro, pero no va a costar 20 euros. Entonces, y aparte el barrio que yo estoy en una zona una de las zonas más caras que hay de Madrid. Entonces, eh, la gente no suele quejarse. Incluso la gente que se queja, yo explico el porqué de los precios. No se queja. Un ejemplo, sin ir más lejos, el otro día una antigua clienta mía, que yo creo que le cobraba como 35 euros su perro y ahora le tocó 45. Y me dijo, hostia, qué subida alta, ¿no? Yo he dicho, hombre, primero, eran precios de hace 4 años. Y segundo, tú de este precio tienes que quitar el IVA, el agua, el luz, el alquiler, el seguro, la seguridad. Hay tantos gastos que hay que quitar de este precio que la Un, hora un Moser. lo que me queda para mí es que da risa. Entonces, hay que saber explicar también a los clientes el porqué del precio que ponemos. Mi precio no es
yo no pongo un precio porque me ha dado en la cabeza este precio. Está todo calculado. Yo necesito un sueldo digno para vivir. eh, y por menos, yo prefiero no abrir una tienda y seguir como autónomo y ya está. Contesta, Tania. Te Yo ha no veo tocado a ti. mucho problema, pero es cierto que noto diferencia, porque como yo trabajo en varias pelus, es cierto que noto diferencia en según qué zona. Claro, Lo veo normal, porque hay zonas pues que a lo mejor no tienen tanta capacidad o son más currelas, como podemos ser otros, y sí se nota que a lo mejor pues, oye, jo, pues qué caro. Pero también es cierto, y aquí es donde entro yo, que cuando trabajas para otras peluquerías, creo que es bueno que los mismos gerentes de las peluquerías sepan lo que están cobrando, por qué están cobrando. Quiero decir, al final yo tengo que explicar mucho a qué me dedico, porque es cierto que si a mí una persona me busca porque su perro tiene un problema serio y tenemos que trabajarlo, yo tengo que cobrarlo, obviamente. Estoy trabajando con un perro reactivo, me lo claro. estoy pagando, te lo tengo que cobrar. No es lo mismo que un perro normal. Y tengo unas tarifas que abarcan muchas cosas, porque si el perro no es reactivo no hay ningún... Es un Claro. precio bastante normal para la zona. Entonces, no me suelen decir mucho, ¿eh? Pero es cierto que en alguna zona alguno dice. Mm. Pero es lo que hay. Sí. No, no, no. Y yo creo que al final, bueno, aún no lo he sacado, pero yo he entrevistado a gente en la calle, que os lo voy a sacar, las entrevistas que he hecho con la calle, y la gente no se suele... ¿Sabes lo que más me dicen? Que traten bien al perro. Porque les dices, bueno, ¿cuánto, o sea, te parece caro? Y dices, hombre, barato no es, pero a mí me gusta que tratan bien al perro. Y claro, una cosa es que dijeras, voy a exagerar, me hacen pagar 70 euros por perro, ¿vale? Entonces dices, ostras, que es carísimo, no lo puedo pagar, trata muy bien al perro, pero bueno, voy a cambiar. Y la otra es, si tú vales 55 y el otro vale 50, pero tú tratas muy bien al perro y el otro, pues ven cosas que no les cuadran, te van a ir a ti, aunque tú les cobres más porque se quedan más tranquilos de que el perro está bien. No. Eso me lo han llegado a decir también. Mm. Sí, Prefieren sí. pagar un poco más por asegurarse de que el perro está bien. Porque además yo les suelo enviar vídeos y fotos o luego les enseño para que vean que aquí no se oculta nada, que está guay, que ellos vean si va bien o si hay algún problema o tal. Me gusta mucho enseñarles para que ellos vean que aquí no se oculta nada, no se engaña a nadie, las cosas son como son. Mm. Oye, y Lo una valoran. cosa, a colación de esto, el tema de sedar a los perros, una cosa que a mí me ha pasado mucho en Galicia, cuando tenía negocio en Galicia, que ahora no, o sea, no, aquí en Cataluña no me había pasado nunca, era la gente que decía, oye, pero vosotros sedáis a los perros, ¿sabes? Y yo me quedé como en plan, pero se te va la pinza. O sea, y eso va a colación a lo que te pasó a ti, ¿no? Que te traen al perro ya directamente sedado. Que dices, ¿cómo puede ser que una persona, ¿vale? Ya considere que tú lo vas a sedar? Primero que nosotros no podemos sedar a un perro, es ilegal, ya os lo digo aquí desde ahora, ¿vale? Pero encima, em, que ya consideren que eso como que es, entre comillas, normal y que vengo a ti porque tú no sedas a los perros, pero es que lo normal es no sedarlo. Sí, es más, a mí me pasaba mucho al principio cuando la gente me empezaba a conocer, empezaba a ver mi trabajo, me decían, pero no me lo vas a sedar, ¿verdad? Y yo, no, no, la gracia está en que va a ir todo bien sin sedar. Eso sí me ha pasado. Pero lo del otro día, sí, me ha pasado varias veces y sí me asusta, ¿eh? Porque digo, ostras, que tú vayas por ahí sedando a tu perro y no me digas nada, es que le puede pasar cualquier cosa. Que el perro se golpeó 2 veces contra la mesa y dije, aquí pasa algo, esto no es normal. Y claro, le pregunto y me dice, sí, sí, me lo ha dado el veterinario. Y digo yo, ¿y el informe veterinario firmado? Ah, pues eso no tengo. Digo, pues eso es lo primero que me tienes que entregar. Eso para empezar. Y luego ya decidiré yo si me veo capacitada para trabajar así. Pero ya te digo yo desde ahora que no, que aquí terminamos la sesión. No sé, no sé, es que no sé, me sorprende a veces las ideas de bombero que tiene la gente. Es que Mira, también, hay una chica que pone chica RNR que tiene un schnauzer
que me sigue que me pone, me gusta que el perro esté bien y que el coste sea bueno, no miro el precio. Así tiene que ser. Claro, Mm. Sí, pero también se entiende que, a ver, no todos tenemos una economía, ¿vale? Y que hay gente que puede ir muy justa y que igual mira el precio. Y eso también es lícito, Ya, ¿vale? pero también te digo que hay muy buenos profesionales que tienen un precio más accesible, Exacto. que no tiene tanto gasto con el alquiler. O sea, un ejemplo, si yo a lo mejor no tengo que pagar el alquiler que pago, mi precio a lo mejor sería un poco más barato, ¿sabes? Pero hay otros profesionales, yo conozco profesionales que trabajan súper bien y son más económicos y pues, tiene esa otra opción también, ¿sabes? Sí. O sea, no porque no tenga un poder adquisitivo alto implica que vaya así a un mal peluquero. Hay buenos peluqueros también que cobran más baratos. sí. Pues estos dos. Sí, es La verdad. clave está en saber detectarlos. Yo es algo que suelo decir bastante en mis vídeos para que ellos vayan aprendiendo así por lo menos un poco a ojo donde sí, donde tenemos una bandera roja que nos diga, hey, aquí no. Mm, mm. Creo que eso es guay Pero también. también que quede claro que los cuatro que estamos aquí estamos en España. O sea, hay gente aquí que nos está viendo, hay una persona que está en mi grupo que es de Perú. Entonces, claro, eso tenéis que adaptarlo a vuestro país, a vuestros precios, porque claro, no son los mismos costes tampoco de seguridad social que nosotros tenemos en España, de impuestos, aquí tenemos el IVA. Bueno, cada país tiene lo suyo, ¿vale? Pero igual sí Eh, que eh, estaría, igual sí que Mira, estaría guay un día hacer a mí, una clase magistral de cómo calcular costes. mira, una cosa que me ha fastidiado, aparte que España, si tú para pensar, España quiere que tú hagas todo bien. Yo hago todo bien, yo declaro Todo. todo, todo lo que gano, todo, efectivo, tarjeta, todo. Menos el Yo monstruo. declaro. Porque más no futuro, no, aparte es que yo pienso mucho en mi futuro, en el futuro, si quiero un crédito, otra hipoteca, lo que sea, necesito que conste que he ganado. Pero mira, eh, el año pasado me di de alta un día como autónomo, el sábado, y me di de baja el domingo. Y por eso, por ese día, he perdido la tarifa plana de autónomo. Ah, Oh, bien. no. O sea, yo hago las cosas bien, ¿sabes? Hago las cosas bien, me doy de alta un día para poder facturar esta gente y tal. Y los 2 años o 3 que he estado sin trabajar como autónomo, tira a la basura. Ostras. Y eso sí que es una putada. Y ahora tengo que pagar todos los meses un pastón de autónomo por un día. Por eso. Sí, por un día. Por hacer bien las cosas, ¿sabes? O sea, Sí. no te anima, el gobierno no te anima a que haga bien las cosas. O sea, En España no. a mí me parece súper injusto que por un día pesca la tarifa plana. Qué Sí, animalada. bueno. Nos sangran Sí, bastante a los autónomos en este país. Yo creo que más que facilitarnos, parece que todavía nos ponen la pierna encima, macho. Alberto dice, los autónomos aquí es una locura mal controlada y desproporcionada. Pues sí. Sí. Hombre, sí. ahora se supone que vamos a cobrar por nuestros ingresos. Pagar por nuestros ingresos. O sea que los que damos clases o seminarios y todo eso, al final tendremos que pagar todavía más aún. Claro, por A mí eso me Una gusta mucho, yo pregunta. creo que era Portugal que tiene una tarifa plana de 50. A mí no me importa pagar si yo gano más, si yo gano pagas mucho, más. significa que podría pagar más, pero el problema es que yo tengo compañeros que, no, un ejemplo, son autónomos que están empezando, alumnos que están empezando, y me han dicho, oye, Di, este mes he facturado como 300 o 400 euros, porque trabaja poco, y de ahí Ah, tiene que pagar 300 el, euros. todo lo que de ha ganado de autónomos. autónomo. 300 euros de autónomos. Entonces, es Claro, que yo no, no, no. digo, es que tienes que plantearte si vale la pena o no, ¿sabes? Mira, yo me tiré pagando, wow, yo creo que fueron 15 años por ahí una multa de Hacienda, Oye, por- Manolete, porque antes de peluquero era músico y los músicos teníamos que pagar el doble y yo no lo sabía. Ostras. Solo por ser artista, entre comillas, tenía que pagar el doble. O sea, tenía que pagar el autónomo que tal y que cual, y después por cada salida al escenario también tenía que pagar otra vez. O cada vez que salía la tele o algo tenía que pagar otra vez. Y claro, yo no lo sabía.
Irra, saluda a Manolo de los Tekel. Manolo. Yo Uy, te- esa voz. ¿Hay alguna Lili, diferencia cuando uno empieza a hacer formaciones, a darlas? ¿Tienes que hacer algo? tiene que estar dado de alta en un epígrafe. Es el No me, epígrafe, ¿verdad? no Vale. me pregunte cuál, eso lo sabe mi gestora. Ah, sí, 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 yo les diré a ellos, pero era por saberlo. Sí. No, vale. eso tiene que dar de alta un epígrafe especial de enseñanzas para la hora que vayas a hacer las facturas y declarar y todo eso. Vale, Y, y estará de alta. vale, perfecto, gracias. Pues yo te digo que creo que de alguna manera los autónomos, o sea, el tener tu negocio o el trabajar para otros en la peluquería canina es, a ver, es duro las dos cosas. No digo que trabajar para otros no sea duro, ¿vale? Porque tienes que aceptar las normas, lo que hablábamos antes de que se unieran ellos, ¿no? Tienes que aceptar las normas de la persona que te contrata. Y si es un veterinario, no siempre estás de acuerdo con las normas que te imponen, ¿no? O las agendas que te cogen, ¿vale? Porque muchas veces te ponen muchos perros, es como ya lo hará muy rápido. Y no sé qué pensáis vosotros de las cajas de secado, o sea, porque muchos peluqueros al final para ganar ese tiempo que no tenemos, ponemos a los perros en una caja de secado. Hay gente que dice que está muy bien porque las jaulas son como espacios seguros, que los perros se sienten bien, pero también he oído lo contrario, ¿sabes? No sé cómo lo veis vosotros. A Mejor mí, expulsador, mejor caja. a mí personalmente, es que como me gusta secar el perro a mi estilo, creo que una caja no le da el toque que yo quiero darle al perro. El acabado, yo Pero, pienso en el acabado. pero incluso un Golden, que tú podrías decir, es un perro de pelo corto, lo meto en una jaula, es que no queda igual el pelo. O sea, tienes que secar poniendo el pelo en su sitio para que quede bonito. Hombre, a mí que el vecino lo ponga en una jaula, o para mí, una jaula, una cabina de secado, para mí es genial, porque luego cuando el perro, un Golden, sale de mi peluquería con el pelo, con la capa toda estiradita en su sitio, y el otro sale de una jaula con el pelo todo alborotado, pues al final viene. A mí no me gustan las cabinas de secado. Ah, te puede, a lo mejor, no sé, para un braco o algo así. Mm, Bueno, Nosotros, ¿cómo se llama? Los perros de pelo muy corto. Para nosotros perros Bulldog. de pelo muy corto. en la peluquería, cuando yo trabajaba en la de Marbella, lo teníamos y solo entraban perros de pelo corto. Pero contó con eso, yo cuando antes de irse le metía el secador y le, no sé, en manía o yo qué sé. Para mí era como que no estaba. Bien, bien seco. Sí. Y Ahora cuando... Manolo dice que le encanta la cabina de secado y que le quita mucha faena, pero que no es para acabar y ni todas valen. Claro. Mira, aquí Félix, estilista, me dice, la jaula secadora solo ayuda, ya que no seca por completo. O sea, que entiendo que Félix lo que hace es, lo deja un rato en la cabina secadora y termina con... Después, mano. Exacto, A mí exacto. no me gustan, no me parecen positivas, y si no lo digo, reviento. yo, No, no, dilo, dilo. Es que eh, te estaba aparte, esperando para que terminaras y dijeras tú. aparte de No la Dale, me dale. gustan y nada, así como y si todo es eso, verdad que he trabajado con jaula de espera, pero positivizándola, como que ellos lo entendían como un espacio seguro, un entorno guay y se sentían bien y entraban ellos solos. No había ningún problema, ni ninguna pelea, ni ansiedades. Pero es que la jaula de secado, es que no, no, es que No no lo puedes veo. con mí. Me parece muy agobiante. Pero oye, hay muchísima pero, gente que lo utiliza, muchísima gente. sí, Mm. pero es que el secador también es estresante. Yo estuve a punto O de sea, el comprar una, pero ruido. luego no la compré. ¿Qué El Pero dice? ruido, el secador es diferente. Yo, por ejemplo, normalmente suelo secar a los perros sueltos. Yo bajo la mesa, me siento y cuando ellos quieren parar se bajan de la mesa. Entonces ellos a mí me van marcando el ritmo. Manolo dice que él utiliza jaulas de espera. Imagino que es jaula para esperar su turno o para que se vaya sí. el. Claro, claro. Yo no las utilizo porque normalmente yo para la peluquería soy muy maniático con la limpieza. Entonces, cuando yo termino con un perro, necesito que el dueño ya esté casi para recogerlo, recoja, limpia toda la peluquería, aspira, no limpia de polvo, pero aspira todo para que el próximo cliente que llegue vea todo organizado y todo limpio. Yo hago lo mismo. ¿Eres Virgo?
No, yo soy el mejor signo de todos, el más equilibrado. Libra. Libra. Sí, sí, Es pues yo que, hago lo mismo. Me gusta que cuando lleguen a la pelu esté todo como recogidito, que no estén los pelos por ahí. No sé, sí, me gusta que esté apañado. No, yo me he comprado una aspiradora justamente para eso, porque yo digo, mira, lo recojo y aparte yo soy de los que, si tú vas a mi peluquería, las cajas tienen que estar donde las cuchillas, las tijeras. Me gusta estar sentado, porque yo trabajo sentado, me gusta mover la mano. Y ni siquiera miro, muevo la mano y sé lo que estoy cogiendo, porque está todo en su sitio. Sí, ya cuando yo trabajaba en Más Bella, que trabajaba con una Hola, Flor. compañera mía, ella movía las cosas de sitio y yo me cabreaba porque pesco tiempo. O sea, para mí el orden es ah, tiempo. Me pasa. Yo lo que pasa es que tengo una manía que cuando estoy cortando el perro, es que no quiero ni que caiga el pelo al suelo. O sea, estoy siempre con la escoba y, o sea, no termina el perro cuando ya estoy. Y Sonia me regaña, me dice, sí, yo quería soltar la vale. escoba. Digo, qué manía. O sea, es que no me gusta ni que haya pelo a lo alto de la mesa, ni que tenga yo el pelo en los pies. Lo A odio. mí el pelo en la mesa me molesta, ¿eh? Yo estoy Sí, cada 2 por 3 ahí como, sí. me molesta, no veo, me Y incordia. ni en los pies que me molesta. O sea, lo odio. No, pero incluso cuando estoy cortando, no me gusta el pelo en la mesa, tengo que estar limpiando, es horrible, ¿no? Y aparte, odio cuando voy a hacer una foto de un perro, y sale, y justo la El foto pelo. que más me gusta, Yo, el perro está pisando un pelo y El parece pelo. que he dejado pelo, pero no, que estoy ya. Yo, pisando. yo de hecho, en los campeonatos, que la gente es como que quiero pelo para saber que he hecho más. Yo al contrario, yo soy como que he hecho el pelo para el lado, para el de la mesa al lado. Claro, manía. Yo es que personalmente creo que el orden es esencial, pero tampoco soy de extremos, ¿eh? Porque a veces he trabajado con gente muy caótica, Sí, yo ¿vale? lo Y reconozco que soy caótico intento, para... intento no estresarme, pero sí que es verdad que preferir el orden. Y cuando yo estoy sola, prefiero tenerlo ordenado. Yo a lo mejor Pero estoy en un campeonato de peluquería y después digo, ¿para qué coño he hecho todo lo que he hecho? Pero me pongo los peines de más grande, más pequeño, me pongo las tijeras de esculpir en un lado, las curvas, las rectas, y después a lo mejor solo usaba una recta. Digo, ¿para qué coño he hecho todo esto? Pero es manía. Y me gusta que esté todo ordenado. Y siempre pasan los jueces y se quedan mirando. Como diciendo, joder, mira, chaval, cómo lo tiene todo. Qué Y, apaño. y después, como no me di cuenta porque voy rápido o algo, digo, hostia, pero si lo he cortado todo con una recta que cogí la primera que he cogido. Pero bueno, ahí lo tengo todo. Alberto Israel, me dice que acabas. al final marca la diferencia el que lo A mí recojan una todo cosa que me limpio y el hizo perro mucha esté gracia la impoluto. primera vez que competí, tenía la sensación que me dejaba algo. Y fui con uno de cada cosa, tenía ahí todo mi material ordenado, estructurado. Y cuando empecé, ¿vale? Era como, vale, ya lo tengo todo, todo preparado, todo a punto y tal. Y entonces empecé, pero es lo que tú dices, al final, de todo lo que llevé y de todas las cosas que Nada. tenía aquí matriculadas, nada, no utilicé ni, es que no creo que ni la mitad de todo lo que llevaba. Eso sí, cargué lo de Bien, todo. yo soy como tú, solo, mira, solo yo en esta jornada de astero me fui a duchar el sábado en el hotel de Nuria. Para Sí, la, se metió con nosotros, sí. me llevé dos o tres camisas por si acaso. Y yo, mira, yo voy a pasar un fin de semana afuera y llevo como tres maletas. O sea, que yo soy Siempre buena y también. para los campeonatos igual, es que yo llevo como 10 o 20 tijeras y tú me preguntas en qué categoría va a competir y stripping. ¿Y para qué coño tengo tijeras? Por si acaso. Bueno, a mí qué va a pasar con mí con el frisé. El último de artero, me llevé todas las tijeras, todo, todo, todo. Y, o sea, cogí tantas cosas que ya no sabía, ya era coger por coger, que cuando fui a cortar el perro no tenía recta. Y, y las tijeras rectas, o sea, había echado de esculpir 20.000, de curva 20.000, o sea, había echado de todo menos recta. Y cuando voy a coger la recta, digo, ¿y dónde está la recta? No tenía recta. Pero tuve que hacer todo el frise entero con una tijera curva, porque no tenía recta. Uf, Ya, pues pero suerte. con todo lo organizado que es Israel España, fuimos a dar un seminario en Alicante y viene el tío y dice, oye, tío, ¿me dejas tijeras porque no he traído ninguna? Ah, bueno, sí, pero en los seminarios nunca llevo.
Ah, no, no fue tú, fui yo que no llevé las tijeras. No, no, yo lo No, sé. para la demostración, para la demostración, para la demo. Que yo estaba afónico, fui yo. No, olvida lo que he dicho, venga. Seminario, cogió las que hay en la peluquería y ya está. No, no, que al final Beatriz me prestó y tú me diste una de las tuyas o algo así. Pero es que yo cogí todo menos las tijeras. Bueno, pasa. La cabeza. Ya. Yo conozco la cosa más rara que he visto en mi vida en tijeras. Hola, ¿Quién- Mane Colau, tal. os cuento, es una persona que es rusa, que llegó, yo creo que todos sabéis quién es, llegó con la maleta, ¿vale? Y era como una bolsa transparente, ¿vale? Llena de tijeras. Pero llena, o sea, como esto de tijeras. ¿Vale? Todas puestas de cualquier manera en el de esto. Eso es lo peor o lo más raro que he visto en mi vida en las competiciones. Yo creo que igual la habéis visto a ella, porque es muy conocida. Yo es que como en las competiciones no ¿No? miro nada al lado. Estás Bueno, ahí a ver, dándote la mesa, ¿no? Las tijeras, tú estás ahí centrado. ¿Sabe qué pasa en las competiciones? claro. Que muchas veces nosotros competimos en tres categorías, Mm. tres categorías y coincide muchas veces. Entonces, un ejemplo, yo nunca he visto a Israel trabajar en no, en un coque americano, un ejemplo. Mentira, Ah, ¿verdad? Pero porque yo era el presidente de la mesa. Ah, No, pero quitando esta vez, es que siempre coincidimos que competimos en la misma hora. O si yo no quiero competir con España, estoy compitiendo con Stripping, a lo mejor coincide la hora del Stripping. Y al final es que muy raro. La mayoría de nosotros es difícil que coincida que el que tú quieras ver no esté Sí, sí, compitiendo en sí, el no, mismo momento. en este momento estaba bañando el perro porque te toca después. O sea que Eh, claro, también. Sí, sí, sí. pues, ayuda Oye, a alguien. chicos, ¿y qué es la cosa más rara que os ha pasado en una competición? Más extraña. A mí, bueno, es que no sé si va hasta aquí o va hasta por ahí. Lo más raro que me pasó, bueno, más que raro es molesto porque me sentía un poco agobiado. Se tiró una chica las 2 horas y media. Encima me tocó en una esquina las 2 horas y media con el móvil grabándome. Yo me movía y ella se movía. Me iba por los lados y la chavaba por los... Y digo, hostia, tío, estaba ya agobiado. Digo, es que voy a cagarla y es que la chavala me lo va a grabar, ¿sabes lo que te digo? ¿No? O sea, le di una masterclass, pero por todo lo alto. Y estaba un momentito antes de contestar, yo digo, mira, Alberto pregunta dónde hemos conseguido los estuches que caben más de 8 tijeras, que él no las encuentra. ¿qué tal? Mi estuche está hecho a mano, entonces te cabe más de 8 tijeras, pero no sé si el chico que lo hace sigue haciendo. Yo Eh, eh, pues, tengo yo, que tú ya tengo yo. ¿De acuerdo? y lo Creo que que me ha Lorena, pasado, y lo que me ha pasado más raro en una competición fue que me dormí y no fui a competir. Y tiré hasta las 2 de la mañana bañando el perro y tal, y luego no. Ah, bueno, y lo peor para mí en una competición en Italia cuando cogí el COVID. ¡Buah! ah, Malamente lo pasé. ostras. Yo os voy a explicar lo que para mí fue lo peor de la segunda vez que competí y que ya no he vuelto a competir. Fue preparar el perro, todo perfecto, cargada con todo como siempre. Llego, me viene la regla, pero, o sea, no lo normal. O sea, aquello que hace. Llevaba tampones, compresa, todo, y cada hora estaba yendo a cambiarme. Y los jueces me miraban y decían, no, ves. Y me decían, pero ¿estás bien? Porque claro, estaba blanca, estaba fatal. Y en una de estas que me voy, va y se me caga el perro. Y dije, a la mierda. O sea, realmente ese día fue, o sea, lo peor. Y dije, Ya. de hecho, lo dejé ahí, pero tampoco fue por eso, fue porque al final dije, ¿pero qué me quiero engañar? Si a mí me gusta más la competición de belleza que de competición de peluquería, ¿sabes? Entonces fue como una especie de no sé, pero bueno, ese día lo pasé francamente mal. Y Pobre. agradecí tener organización, porque me encontraba mal, no, lo siguiente. No, A no, ver, yo creo que alguna vez el perro se ha cagado alguna vez.
Y Yo tengo suerte que no, ¿eh? a mí, en Italia, Toco madera. En Milán, ¿no te acuerdas de Milán que iba yo con el Champion, el perro de Carlos, en el transportín? Y cuando llegamos allí se había hecho caca y tú me ayudó a limpiar el pelo de atrás y tal, porque Yo, se yo lo... he ayudado a tanta gente a quitar mierda de los perros que... Ya, pero yo soy especial, tú me quieres. En Oporto, Irina estaba al lado mía y se le cagó el perro. Y paré, me puse a ayudarle a quitar, bueno, verá que lió el perro. Y claro, me daba tanta pena de estar al lado mía y yo compitiendo y ella, la pobre, con el perro, que dije, paso, que le den por culo a la competición. Y paré, me puse a ayudarla, limpiamos el perro y todo. Y se lo deshinchó y todo, pero bueno. Pero me comí media hora con ella, ¿no? No, pero es normal, son perros, los animales y Claro. más que son perros que normalmente no son los nuestros, son perros alquilados y se estresa y... Mira, El mío yo... era No, muy por aquí ponen que hay alguien, por lo visto, que es igual que tú. Pone, hostia, es mi gemelo, el Di Sousa. Di Sousa era mi gemelo. Oye, Sí, yo siempre tuve una duda que tengo un gemelo perdido porque tengo pues una foto de recién nacido junto con otro bebé. Mi madre supuestamente dice que no aquí. sabe quién es. A Sí, ver si le ha faltado pelas y ha vendido el otro. ¿Cómo se llama? eh, a- a- no sé, aquí pone Ameliasa. Porque me mande una foto por privado, a ver. Yo soy tu gemelo, mírame. Métete en el directo de él porque él no te puede leer. No, no puedo leer, solo puedo leer. claro, desde aquí no se puede leer. Y si leéis o algo, se pone la pantalla blanca. O Mira, sea que no es una buena idea. Manolo dice que le eches una manita en la expo para arreglar la nueva caniche que tiene. Hombre, no sé si me dirá a mí o a ti, supongo que a ti, porque yo de caniche no controlo, a no ser que quiera que haga un Asia. En Expo lo dudo. Ya, por eso. A ver si, ¿Y si Tania no te ha animado nunca a competir o algo? ¿O qué? No, mira que me la han preguntado y no me he animado nunca, no me he visto nunca como para competir. ¿No? Porque como siempre estoy con las necesidades especiales y demás, quiero decir, ¿me defiendo? Sí, ¿me salen apañados? Sí, pero digo, hostia, me meto yo a competir y qué bajona, ¿no? Lo voy a hacer fatal. ¿Por Espera, qué? un momentito, porfa. Nos está viendo ahora un chico que se llama Vito Grome, de Grome, no sé si vosotros lo conocen. Yo le descubrí el otro día viendo unos vídeos. Tiene una energía súper positiva el chico. Me ha encantado como, luego mirar su perfil, es que me encanta cómo se mueve, cómo hace las cosas con los perros, tiene energía súper chula. ¿Quién? Victor de Gromer. No sé quién es. No, luego Eh, lo No, busqué, ya verá. Toco Mira, yo creo los que arreglos que hace. es Ah, sudamericano, pero Manolo, vive aquí en te ha España preguntado también. Manolo, ¿no? ¿Ah? Que te lo había preguntado Manolo, lo del caniche. Los manoletes, sí. Vale, vale. Pues Manolo tiene un caniche, sacó un caniche, no lo sabía. Hombre, Manolo tenía uno gris y que compró de Juan y ahora no sé si te ha dicho que ha comprado otro. Ah. Ahora voy a la expo, ¿de qué expo voy? A Cádiz creo que voy ahora a la expo. ¿cuándo es? Saludos, Víctor. Dentro de 2 semanas. Que voy a llevar a la Coque sin arreglar, ¿eh? Porque la tengo que guardar para el campeonato de peluquería. Ah, claro, sí. Sí. Bueno, a ver cómo te va. No tiene por qué ir mal tampoco. Lo que pasa es que como me hace falta un CAC para terminar el campeonato de España, yo ya la llevo y ya está. Claro, es difícil que no lo obtengas con una buena estructura. La plancho y... Y ya, pim, pam. Ahora O sea, sí, un poco Oye, con ¿vais a ir una a negra y Talavera? yo tengo para arreglar la Pricó. Ah, vale, Manolo, pues bueno, si vas a la expo esa que voy, si quieres te la arreglo un poco, claro. ¿Dónde es la expo que vas tú? Que soy malísimo para los nombres, ¿eh? Si me voy a Costa Rica ese y a mí me pregunta mucha la gente y digo, sí, Puerto Rico, no, no, voy a Puerto Rico, no, no, Pero vas a Costa Rica, vale, eh, sí. es que hay una expo este fin de semana porque he arreglado 3 pues No, yo voy a dentro de 2 semanas, es en Cádiz, pero no me acuerdo cómo se llama. No es en Cádiz, Cádiz, pero bueno, por ahí, Es un pueblo cerca. sí. Mm. Vejer, Bueno, chicos, ahora me ha salido.
Vejer. Vejer de la Frontera. Viajé. Os iba a Fíjate, comentar una cosa. Al final, ¿qué hacemos? ¿Hacemos la hora del té que le llama Tania La hora del los té. domingos o no? Tania lo llamó así, la hora del té. Pero entonces más temprano, ¿no? Hombre, sí, pues si es la hora del té, para mí son las 5, 5 o'clock, Vale. tea time. Sí. hombre, Pero no sé. Alejandro Cenizo, que es un abuelo, me ha dicho que, me ha dicho que nosotros hemos hecho el live muy tarde y que tenía que... Me encanta esa época, te va a gustar. Sí, yo he estado, Manolo, el año pasado estuve arreglando perros allí. Lo que pasa es que este año voy a arreglar perros y a presentar. Estaba abriendo el de esto de... Bueno, ya miramos, pero ya te digo, sí, podríamos hacerlo a las 5 y así ya Pero estamos... por Instagram, ¿no? ¿O qué? ¿Por Insta o por aquí? Porque la Es que idea era hacerlo por por Instagram aquí. lo bueno que hay que lo vemos todo lo que pone y la gente nos puede Es preguntar. verdad, es verdad, Es que es es un verdad. coñazo eso de que cada uno vea solo sus comentarios. Claro, así todo el mundo Sí. puede ver lo que comenta todo el mundo y si preguntan o algo, ¿no? Claro, sí, 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 porque eso es la pura verdad, y porque ahora se quedan como separados y cada uno tiene que ir diciendo los comentarios. Pues ningún problema. Bueno, lo hablamos y si queréis lo hacemos por Insta, yo ningún problema. Yo como día había ha hecho tanto esfuerzo para llegar a obtener, además hoy es el primer día, por eso le he dicho, vamos a hacer un live, porque era el primer día, hoy es tu día de cumpleaños, Di. Entonces digo, vamos a celebrar que ya tienes posibilidad de hacer directos en TikTok. Y mira, al final nos hemos puesto los Sí, cuatro. eso usa La lo soy yo, que le porque den. se ha puesto la cámara ahí, la ha dejado la pelu ahí sola, rollo, voy a hacer minutos. Exacto. Y ya lo conseguiré y lo ha conseguido. Donna si me ha bloqueado. ¡Oh! Yo voy a hacer uno por la noche o algo así, ¿no? No muy tarde, no di, porque quiero hacerle a Emilia para que hable un poco del campeonato y todo eso. Sí, es que Ah, guay. íbamos a hacer nosotros una cosa de Emil para el tema del campeonato y todo eso, para dudas y todo eso del campeonato. Sí, porque la Ah, gente. pues Que a mí me molaría. hay mucha gente que quiere, yo veo mucha gente en los seminarios que le interesa los campeonatos, pero le da un poco de coraje y tal. Entonces yo creo que si hablamos un poco y explicamos, y más Emilia, que es la presidenta Pues hacemos en todopoderosa. directo, ¿no? Y así no sé, yo me conectaré si de esto, a mí también me gustaría que la gente, porque la gente que me sigue a mí sigue y quiere hacer competiciones. Y hay muchos que están fuera que les gustaría venir a competir, lo que pasa Claro, que más igual no. que como. Para que supongo que ya los jueces ya estarán cerrados, bueno, están cerrados creo, pero no sé si ya están los billetes y todo eso. Entonces, si están, pues para que ella diga los jueces que vienen y todo eso. Claro. Bueno, ya Que he avisáis y lo hacemos. puesto jueces para todo el mundo, ¿eh? También os digo una cosa, yo estoy invirtiendo, aunque no gano un duro con esto, pero estoy invirtiendo en una plataforma de streaming que permite retransmitir a la vez en varios sitios a la vez. Mm, Pero lo que pasa es que Instagram precisamente no se puede. O sea, se puede en Facebook, se puede en TikTok, pero yo- justo en Instagram no. vale, Manolo. Manolo dice que tiene muchas dudas. A ver, Manolo, cuenta las dudas, va. Israel, lee. A ver, Cara dice que vale, que se apunta, que él me así aprende, pero que él me barre los pelos del suelo. Ah, bueno, está bien. Es un buen intercambio. Hombre, Manolo, yo he dicho a Israel que me lleve a Mallorca cuando vaya a arreglar el perro de los criados este. tengo que ir, tío, pero es que me agobia tanto, tío. Es lo bueno de hacerse amigo de gente que controla una raza en concreto, es que aprende por la cara. Hey, by the Bueno, face. después por ahí dicen que no, que yo no, que no, pero No, pues no, Israel me ha enseñado un montón de coque americano. He mejorado mucho con coque desde que soy amigo de Israel. Aparte, las caritas mira, me dejó un perro durante un año ah, para competir, para mantener y todo eso.
Y fue el perro que competía en milla en Astero. Sí. Y eso me ayudó Y bastante. mira, para que después digan que, porque de mí se dice tantas cosas que, bueno, supongo que de todo el mundo, pero bueno. Sí. Di, por culpa de Di, solo estuve una vez en clase abierta. ¿Vale? Para que lo buena gente que soy, que encima le di un perro en pelo para que se tirara todo. Uy. Que yo Menos mal que se ha también, bloqueado porque dice muchas tonterías. que yo también tenía que, o sea, que yo también tenía que competir y le di un perro en pelo para que compitiera durante todo el año. Para que vean, ¿eh? Y el cabrón de él me echa a clase de campeones. Eres campeones. A tomar por saco. Pues yo voy a mi primer campeonato de peluquería y bueno, hago el bashing show que tal y que cual, y voy al segundo y yo me apunté en clase abierta. Y cuando miro mi cartel estaba tachado y ponía campeón. Y yo, ¿por qué? Y me vino, creo que fue Ana Gómez o algo así. Me dice, la culpa la tiene Di, que no vea el coñazo que ha dado. Y digo, ¿ah, cabrón? Después dice, Hombre, ¿cómo tragábamos? ¿Cómo te voy a tragar, cabrón? no, porque no, es que no me parecía justo. Porque, mira, yo cuando hice la medalla de oro en stripping, el siguiente campeonato, yo, ¿dónde me apunto? Me dijeron, en campeones. Ah, Y y ya te dijeron, ya lo tienes que yo no sabía que yo podía estar un año entero en abierta todavía. Y ya me hacer. apuntaron en campeones. Entonces yo digo, este también a Ah, campeones. Y todavía no éramos amigos, por eso disputé un poco. qué cabrón. Tania, habla un poquito, hija, aquí estamos calladitas. ¿Cómo no haces Estoy campeonato? escuchando y aprendiendo y que me habéis pillado que yo me iba a ir a la cama ya, pero me he apuntado porque he dicho, joder, estáis todos, no puedo faltar. Pero estoy aquí como, A Tania la tenemos que convencer para que venga un... Manolo dice, Di sabe que no domino para competir. Manolo ha competido. Manolo ha hecho competir. ¿En qué categoría has competido, Manolo? Escribe, porque es que me acuerdo que tú has competido. Yo creo que con caniches, a lo mejor, no sé, o stripping, no sé. Mira, Tania tiene que venir a un campeonato de peluquería y tiene que hacer un seminario en tu peluquería de especiales. O problema encontrar un perro especial. joder, pues anda que no hay, macho, me los llevo yo todos. Que no hay, eso va por Madrid y tú, y el que tú veas a Farruko le dice, ven, que... Ven aquí, que te voy a poner un lacito. No, yo no tengo Lo que, ningún lo que- especial. creo que no está creo que no está pero en el momento, Tania, que tú des un par de seminarios que te vean, yo creo que no vas a parar de dar seminarios de eso, ¿eh? Y sé que tiene algún proyecto o algo por ahí. Ah, vale. La Nuria seguro que sabe de algo. Pero agradezco muchísimo los ánimos y el apoyo. No, Tania, una cosa, Tania. Antes de que tú te conectase, Nuria ha dicho que se apuntaba para el Lore Maco Maco contigo. Sí, tío. Ah, espera. ¿Sabes cómo conocí a Tania? Estaba yo en TikTok, ¿vale? Cuenta. Y yo vi un vídeo te lo juro que yo creía que era ella, ¿eh? Y yo vi un vídeo de TikTok de ella y dije, hostia, la de Aida esta es peluquera también. Y le escribí yo un comentario y dije, oye, no, yo también soy peluquera, no sabía que tú eras peluquera también. Porque vi un vídeo de ella como haciendo de ella o algo de eso, era, ¿no? Algo así. Sí, pues hice ahí, no sé, una coña con el tema. Y recuerdo que me escribiste. Sí. Y claro, y yo veo tu nombre y digo, no puede ser, se está presentando como peluquero. ¿Sabes? Digo, qué humildad, por favor. Digo, ¿cómo no te voy a conocer? Ajo. Mira, Alberto dice que necesita más clases de especiales también para Tania. Que en su Claro, zona todo hay el mundo mucho pánico con el secador. todo el mundo Oye, una cosa. Hay una pregunta en mi que dice, una persona que él es bastante bajo, porque me ha dicho que él no... se corta, Nuria. Te perdemos, Nuri. Nuri. A ver, espera. A ver, Nuri, que vas en remix, hija. Ala, tú.
Oye, yo también me voy ya mismo, ¿eh? Se me va a quedar la batería. Que le abierto. Perdona, espera, no quiero liar. Oye, que hay una persona que dice que no puede competir, ¿vale? Porque tiene nivel básico, pero que le gustaría. Entonces, me gustaría que explicarais un poco cómo funciona los niveles para competir, porque yo lo que le quería decir, lo que pasa que es muy largo para escribirlo, es que cuando tú tienes un nivel básico, en función de los años que llevas en la peluquería, puedes apuntarte a principiantes, que es intermedia, open y champion, ¿verdad? Principiantes de hasta 3 años y intermedia, pues hasta que tú quieras. No es así. Intermedia sí, ¿no? No, en principiante, en teoría no. En teoría las reglas son, a no ser que hayan cambiado, las reglas es principiante, un año de peluquero, No, un año de peluquero es el principiante, luego intermedia, hasta 3. no, intermedia tú puedes estar un año desde que sales de principiante y a partir de ahí ya es open. Ah, vale. O sea, yo en su día he leído las reglas y era esa, es cuando ella no tiene un nivel muy alto, pues no pasa nada. Entre principiantes ahora. Cuando termina, se queda un año en principiantes, luego, a no ser que gane una medalla de oro en principiantes. Cuando gana una medalla de oro en principiantes, automáticamente ya salta a intermedia. Y luego hace intermedia un año o si gana una medalla de oro intermedia, salta a abierta. Pero no estará escuchando, pero no te preocupes por el nivel y tampoco por la vergüenza. Te cuenta que nosotros no miramos el trabajo del que está en la mesa de al lado. O sea que cada uno se preocupa por lo suyo. Y el único que te va a juzgar es el juez, pero porque tiene que puntuarte, pero tu compañero de al lado no va a juzgar si trabaja bien, si tiene mucha o poca técnica. Cada uno está más preocupado, más centrado en lo suyo Claro. que en otras cosas. Oye, deberíamos hacer un directo hablando de las competiciones, porque yo creo, bueno, aparte de lo que decías de Emilia, pero también para animar a la gente y hacer cómo organizarte antes, ¿no? Para que la gente se prepare ya para el próximo evento. ¿Os parece? Sí, claro. Y más ahora que estamos volviendo, porque antes España era uno de los mejores países para competir, porque mira, teníamos Valladolid, Valencia, Valencia, Girona, Girona, Artero. Barcelona con Artero. O sea, tenemos 4 campeonatos al año. Y pasamos de eso a tener solo Artero. Ahora volvemos con el campeonato de España otra vez, que va a ser ahora en mayo. Nosotros somos, Israel y yo somos de la Asociación de Peluqueros. En teoría yo soy uno de los responsables por las redes sociales, pero todavía no he hecho nada. Mira. Todavía no he hecho nada. Pero yo recomiendo siempre que os apuntéis a la asociación porque, hombre, principalmente los campeonatos tienen sus ventajas de la asociación, ahora de las inscripciones y todo eso. Y aparte de la regularización y todo eso, también están trabajando bastante. Te propongo que lo hagamos en un momento que estemos más frescos, porque ya son muy tarde, ¿vale? Sí. ¿No? Y así ya lo hacemos, y lo hacemos en un horario que también pueda estar la gente como... Sí, porque... lo publicamos y eso para que la gente... Exacto, lo publicamos y entonces lo hacemos. Y si quieres hacemos una nosotros para cómo prepararlo y otro con Emilia para explicar todas las normas, los jueces y todo, ¿sabes? Y entonces ya, como hemos dicho que lo haremos regularmente, pues ya lo hacemos así, si os parece. Sí, para que dice, sí, porque más temprano. A mí me parece súper interesante. Al final me vais a terminar convenciendo. No, Tania, tú y yo vamos a ir. Tú y yo vamos a hacer la claca. Tú vas a grabar a Di y yo voy a grabar a Israel. A mí me gustaría ir, por lo menos, a ver, a conocer un poco. A mí no me gusta que me grabe. A mí me gusta mucho mi No, no me vas a privacidad. ver. Voy a hacer de infiltrado, no te preocupes. Bueno, no te grabo, pero te animo. ¿Puedo llevar pompones o algo? Bueno, y puede ayudar. Dame una D, dame una I, di. Oye, yo eso lo quiero ver. No me toques las palmas, que me conozco, Nuri. Yo también.
A ver, aquí Oye, donde que me soy un poco payasa, soy capaz. deletrea mi nombre muy fácil, hija. Claro, sí. Bueno, y el de Israel tampoco es difícil, ¿eh? Y, O sea, y la I solamente tiene que levantar el pompón así, ya está. ¿Tú? ¿Qué? bueno, guapos, buenas noches a todos, porque es que si Venga, no, aquí nos agur. tiramos hasta mañana. Ya llevamos sí, una no, hora y media. Mira, ya- Israel, una pregunta. ¿Tu apellido es España? Sí. ¿Pero tú me lo vas a preguntar a mí en serio? A estas alturas, Como si no lo supiera. No sé, si me ha ocurrido ahora, nunca me ha interesado mucho. Yo pongo los diplomas importantes porque me gusta. por amor patrio, amor nacional, qué caray. De que sí. Pues mira, Bueno, chicos, una última cosa que pone aquí, tiene dos comentarios. Y tiene informado de la red fatal, ¿va? Manolo dice que la tiene fatal la red social. Irene Ruiz dice, me tenéis enganchado a vuestro directo. Me encanta escucharos. Mira, Israel mira con qué su bien. voz de sirena en Candila. Y súper moreno. Pues nada, Irene, muchas gracias. Intentaremos hacer más cositas ahora que ya soy Pero normal es en que TikTok. hoy ha surgido de la nada, o sea, que hoy... sí, ha Hoy ha sido surgido de nada. sin preparar ni nada. Oye, pero es una forma de echar la noche. Eso me recuerda Sí, mucho también. la época de la cuarentena, cuando nos reuníamos. ¿Te acuerdas, Irene, con el Zoom? Y nos poníamos a hablar de chorradas, y echábamos horas y horas por la noche hablando. Pasa que ahí estábamos más guay, porque ahí estábamos siempre con la cervecita. Hombre, claro. Y eso tiene fácil Podemos solución, hacerlo, hijo. Podemos hacerlo. O sea, podemos proponernos los cuatro El y fin de nos semana. ponemos con eso. El fin de semana, la cervecita. Claro. Hombre, es tea time, pero también es beer time. O sea que Lo tú podemos eliges. cambiar, ¿eh? Yo no me enfado, no me opongo. Mira, Manolo dice que Israel no le cae muy bien. Ya no Sí, te arregló el perro. abajo. Ya no te arregló el perro. No, no, que está haciendo la pelota, dice que eres un crack. Qué va, hombre. Claro, Ojalá. aprovecha porque como no vemos los comentarios suyos, puede decir lo que quiera. Ah, oye, una cosa que me ha parecido súper mal de los live de TikTok es que luego tú los puedes descargar, pero los comentarios no lo puedes No ver. aparece. Ah, no lo sabía. Porque mira, tenía que hacer minutos de live, hice un live bañando un golden y había gente que estaba comentando, pero como yo estaba con el baño no me paraba a leer y tal, y luego cuando quería leer lo que decían ya no había porque ya había finalizado el live. Me Sí, parece mal eso. a mí me ha pasado y es como, uff, qué rabia. Ya. Bueno, familia, vamos a ver una serie o algo. Bueno, Vámonos. Buenas ahora noches. hoy. Chao. Chao. Agur. Agur. Chao. Chao, chao.